Hola, ¿qué tal amigos del canal Nostromo 1138? Nuevo vídeo, de nuevo crítica de cine. Y en este caso hablamos de la última película de Kenneth Branagh, la de Muerte en el Nilo. Basada en una novela de Agatha Christie, su segunda incursión en las novelas de Agatha Christie. La anterior fue la de Asesinato en el Orient Express, que le funcionó bastante bien, y ha repetido la jugada. La película no está mal. Se deja ver, no le ha salido tan redonda como Asesinato del Orient Express, que yo humildemente creo que le salió mejor, pero también es verdad que la novela es mejor que la de Muerte en el Nilo, la historia es más atractiva. Pero lo que me gustó mucho de esta película, yo creo que siendo consciente ellos que la historia no era tan jugosa como la de Asesinato en el Orient Express, toma Kenneth Branagh una serie de decisiones, tanto visuales como argumentales, para intentar hacer más atractiva la película, y yo creo que lo consigue. Porque si no, habría sido una película verdaderamente aburrida, pero muy aburrida. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues principalmente se ha dado más papel a su personaje. El comienzo de la película está francamente bien. Está muy bien lo que hace para explicarnos los orígenes de Poirot y le da como más carácter al personaje, le da como más importancia. Más aquí ya está claro, ya lo hacía también un poco en Asesinato en el Orient Express, pero aquí le define más al personaje como un personaje más serio. No sigue la estela de cómo lo interpretaba, por ejemplo, Peter Ustinov, que el personaje era más humorístico, más caricaturesco. El Kenneth Branagh, la impronta que le da al personaje es que sea más serio. En el Orient Express sí es verdad que se permitía ciertas gotitas de humor, recordar ese comienzo con lo de su desayuno con los dos huevos que tienen que ser exactamente iguales y tal, y en esto pasa un poquito de eso. El personaje es más serio y una carga más amarga, más profunda, y nos la va enseñando poquito a poco a lo largo de toda la película. Ya sabéis que la película, pues bueno, el eje central es una historia de amor llevado hasta sus extremos, y eso va a derivar en una serie de asesinatos y de misterios que son los que tendrá que resolver Poirot en un barco que va por el Nilo. Espectaculares las imágenes de Egipto, ¿vale? Es otra cosa que ayuda a darle empaque a la película, a parecer que te está contando algo más espectacular de lo que es en realidad. Se saca unas imágenes que son una auténtica maravilla, pero preciosas, preciosas. Aunque vamos a ponerle un pero, porque sí que es verdad que hay otras imágenes que le canta demasiado el croma. No tanto a nivel de cuando son planos generales, pero en alguna secuencia que están hablando en la cubierta del barco y tal, ay, le canta un poquito. Pero bueno, pero ya os digo que, salvo ese detalle, la verdad es que tiene momentos en los que como enseña ese río o las pirámides, va metiendo además elementos, ideas visuales, para hacer un poco más espectacular la película, que está muy chulo, pues metiendo la cámara bajo el agua para ver el ancla, o de repente estamos viendo un plano muy bonito del barco en el Nilo y una serie de pájaros por allí, y de repente ves un cocodrilo que se come a un pájaro y tal, una especie de metáfora de lo que les va a pasar. Son, ya os digo, son detalles, ideas visuales muy, muy interesantes. ¿Cómo se desarrolla el argumento? Pues típico argumento de Agatha Christie. Ya sabéis que lo que viene a pasar es que a lo largo de la investigación muchas veces es menos importante al final quién es el asesino o los asesinos, sino que a lo largo de toda esa investigación nos va contando la historia del resto de personajes, y todos ellos suelen tener un lado más oscuro de lo que en principio nos muestra en la presentación de esos personajes, que suelen ser todo por ricachones, con esa flema británica que dan ganas de hostiarlos. Pues bajo todas esas capas luego hay mucha más mierda, y eso lo vamos a ir descubriendo pues a lo largo de la investigación que poco a poco va realizando Poirot. Y es muchísimo más interesante, ya os digo, que lo que es el eje central de quién es el asesino, los asesinos. Todo lo que rodea es muchísimo más interesante. En algunas críticas he visto que lo ponen como un pero, claro, es que esta parte, y cuéntale esto es más interesante que tal. Pero en el fondo luego es el típico esquema de las novelas de Agatha Christie. En el Asesinato en el Orient Express pasa exactamente igual. Lo que mola es esa parte de investigación y cómo va sacando los trapos sucios a todo. Pues hay personajes que son más interesantes que tal, que luego la conclusión, que bueno, pues, puede estar más o menos bien. Y luego otro problema que tiene Agatha Christie es que su esquema es siempre el mismo, o prácticamente el mismo. Entonces, una vez leído 2 o 3 novelas de ella, ya las siguientes historias ya entras diciendo, es que ya estamos con el mismo argumento, le vas pillando el truquillo. Pues a las películas les va a pasar exactamente igual.
Pero bueno, ya os digo que salvo eso, la verdad es agradable de verla, siempre y cuando sepamos lo que estamos viendo. O sea, esto está basado en una novela de Agatha Christie, es una historia de misterio, detectivesca, pero no esperéis escenas de acción, persecuciones... No, esto es todo mucho más pausado, mucho más tranquilo. Entonces, si entras en ese juego, pues la verdad es que ha hecho una adaptación que no está nada mal y es agradable. Aunque ya os digo que creo que es mucho más redonda la de Asesinato en el Orient Express. Y sobre todo, muy interesante lo que hace con él, que es lo que añade Kenneth Branagh de su propia cosecha, lo que hace con el personaje de Poirot, tanto al principio de la película como al final. O poco más. ¿Recomendaciones? Pues bueno, arrimaros a Asesinato en el Orient Express, la anterior película. Si os ha gustado esta, pues esta la disfrutaréis porque yo creo que está mejor. Y para mí, las dos mejores películas de Kenneth Branagh, su mega película de Hamlet, que me parece que es una auténtica maravilla, tanto de dirección, de interpretación, diseño de producción, es una auténtica pasada. Y su Enrique V, con muy poquito, hace mucho. Se ve que tenía 2 duros para hacerla, pero realiza una película visualmente llena de un montón de ideas atractivas, una banda sonora de Patrick Doyle alucinante, que por cierto no hemos comentado, se me había olvidado, pero buena banda sonora de Muerte en el Nilo de Patrick Doyle. La verdad es que son de los compositores que nos van quedando que joder, da el do de pecho, y sobre todo cada vez que trabaja con Kenneth Branagh. Pues ya os digo, Enrique V, mi película favorita de Kenneth Branagh. En Blu-ray aquí no ha sido editada, yo me pillé el Blu-ray alemán, viene con subtítulos en inglés, no viene ni con doblaje ni subtítulos en castellano. Y además es que es muy curioso, no sabemos de dónde se han sacado esta portada que no tiene nada que ver con la película, pero juro que es la película de Kenneth Branagh, pero no sé por qué le pusieron esta portada horrorosa, por otra parte. Pues nada más, como siempre, iros al cine, leer muchos cómics, leer muchos libros, disfrutar todo lo que podáis y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.